¿Cuánto vale realmente el sacrificio de toda una vida? Hay una pregunta que nadie se atreve a hacerle directamente al sistema, pero que miles de familias llevan años gritando en silencio. ¿Por qué el dolor de una madre o un padre vale menos que el de una viuda? Hoy esa pregunta finalmente tiene respuesta, y esa respuesta se llama justicia. Bienvenidos. Si llegaron hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque en algún rincón de su historia hay una injusticia que todavía duele, y este análisis está construido exactamente para ustedes. Antes de continuar, si esta información les parece útil o conocen a alguien que la necesite, suscríbanse ahora mismo al canal Sabiduría Económica y denle like a este video. Ese gesto tan simple es lo que nos permite seguir llevando esta información a quienes más la necesitan. Bienvenidos a la comunidad. Durante décadas, el sistema de seguridad social de nuestro país operó bajo una lógica que, al analizarla con frialdad, resulta imposible de justificar desde cualquier ángulo humano o moral. Existía una escalera de valores completamente torcida, una jerarquía del dolor que decidía quién merecía protección real y quién debía conformarse con sobrevivir a duras penas. La mecánica era la siguiente. Cuando un trabajador fallecía y dejaba cónyuge, el sistema respondía con generosidad. Otorgaba el 90% de la pensión. Una medida que en principio suena lógica y solidaria. Pero cuando ese mismo trabajador era soltero, cuando quienes lloraban su ausencia eran sus propios padres, aquellos que dependían de él para comer, para pagar los medicamentos, para cubrir la renta del mes, el sistema les daba la espalda con una indiferencia escalofriante. Los condenaba a un 20%, una cantidad que hoy en día no alcanza ni para cubrir los gastos médicos más básicos de una quincena, mucho menos para sostener un hogar entero. La pregunta que surge de manera inevitable es, ¿bajo qué principio legal, bajo qué argumento moral, el hambre y la necesidad de un padre anciano valen menos que las de una pareja? ¿Quién decidió que el apellido del beneficiario determina el nivel de protección que merece? Esa fue precisamente la pregunta que llegó hasta los estrados más altos de la justicia de este país, y el resultado cambió todo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no emitió una sugerencia, no recomendó ajustes, dictó una orden firme, histórica e irrevocable, basada en el principio constitucional más fundamental que nos rige como ciudadanos, el derecho a la igualdad ante la ley. Los ministros determinaron, con una claridad que no deja espacio para la interpretación creativa de ningún burócrata, que establecer porcentajes diferenciados según el vínculo familiar del sobreviviente es una práctica discriminatoria e inconstitucional. Las necesidades de alimentación, techo y salud no se reducen porque eres el padre en lugar del cónyuge. La vulnerabilidad no entiende de apellidos ni de actas, y la ley ahora lo reconoce de manera explícita. El resultado directo de esta resolución es un mandato obligatorio que sacude los cimientos de la institución. La pensión para padres dependientes debe nivelarse de forma inmediata con la de viudez. Eso significa pasar de ese insultante 20% a un contundente y justo 90%. Escucharon bien, un incremento directo del 70% para quienes más lo necesitan. Pero antes de entrar a los números concretos, hay un detalle técnico que es absolutamente crítico. Este es el punto donde muchas personas se equivocan y pierden el derecho que les corresponde. Presten atención máxima. Esta conquista legal aplica de manera exclusiva a los trabajadores que cotizaron bajo el régimen de la Ley de 1973. Para ser completamente precisos, hablamos de personas cuya vida laboral formal comenzó antes del 1 de julio de 1997 y que al momento de su fallecimiento no dejaron ni cónyuge ni hijos con derecho a pensión registrado ante la institución. La diferencia entre la ley del 73 y la ley del 97 no es un simple tecnicismo de fechas, es una diferencia filosófica profunda. La ley del 73 fue construida bajo un espíritu de solidaridad social genuina. El Estado asume la responsabilidad de proteger a las familias de sus trabajadores. La ley del 97, en cambio, transformó a cada persona en una cuenta individual de Afore, donde el futuro quedó a merced del saldo acumulado. Saber bajo cuál de estas dos leyes cotizó su familiar no es opcional. Es la llave que abre o cierra la puerta de este derecho. Verificado ese punto, pasemos a lo que realmente transforma la perspectiva:
los números reales. Las leyes y las sentencias judiciales suenan potentes en los comunicados de prensa, pero la verdadera justicia se mide en pesos que llegan al bolsillo a fin de mes. Por eso vamos a hacer este ejercicio juntos, con 3 escenarios concretos que les permitirán calcular exactamente lo que les corresponde exigir. Primer escenario. Imaginemos que el trabajador fallecido cotizó sobre una base de 10,000 pesos mensuales. Bajo las reglas antiguas y discriminatorias, los padres dependientes recibían 2,000 pesos, una cifra que hoy resulta casi ofensiva ante la realidad del costo de vida. Con el mandato de la Suprema Corte, esa cantidad se convierte obligatoriamente en 9,000 pesos, una diferencia mensual de 7,000 pesos que antes quedaban retenidos en las arcas de la institución y que ahora regresan a las manos de quienes tienen derecho sobre ellos. Segundo escenario. La pensión base generada era de 15,000 pesos. El sistema anterior entregaba 3,000, una burla institucionalizada. La nueva resolución obliga a entregar 13,500 pesos mensuales, lo que representa un incremento de 10,500 pesos que se materializan en despensa, en medicamentos, en servicios básicos, en dignidad real. Tercer escenario. El trabajador cotizó sobre 20,000 pesos. Los padres recibían 4,000 pesos bajo las viejas reglas. Hoy, por la fuerza de la jurisprudencia suprema, esa cifra asciende a 18,000 pesos mensuales. 14,000 pesos de diferencia que antes desaparecían en un sistema que apostaba a que nadie reclamaría. Quiero que se detengan un momento y piensen en lo que representan esos números más allá de las matemáticas. No estamos sumando cifras en el aire. Estamos hablando de la capacidad de una persona mayor de comprar sus medicamentos sin tener que elegir qué sacrifica ese mes. Estamos hablando de pagar los servicios sin miedo al corte, de tener la alacena con lo básico, de recuperar la paz mental que el sistema le robó injustamente. Ese dinero no es un regalo del Estado, es el fruto del trabajo incansable de su hijo, de su hija, de décadas de cotizaciones puntuales. Y la ley ahora reconoce que ese patrimonio debe proteger a quienes les dieron la vida. Ahora bien, el sistema no solo castigaba a los padres dependientes, también levantaba muros implacables contra otro grupo profundamente vulnerable, las parejas en unión libre. Personas que entregaron años de su vida, que construyeron un hogar, que criaron hijos, pero que por no tener un acta de matrimonio firmada, eran tratados como si jurídicamente no existieran. Al llegar a la ventanilla gubernamental destrozados por la pérdida, la respuesta era fría y sistemática. Sin acta, no hay pensión. Sin importar los años vividos juntos, sin importar los hijos en común, sin importar la realidad humana de ese hogar. Los tribunales pusieron fin a ese atropello, y lo hicieron estableciendo 2 vías legales claras, mediante las cuales una pareja en concubinato puede reclamar y asegurar la pensión de viudez que le corresponde. La primera vía es la demostración de convivencia continua. Si la pareja compartió el mismo techo y vivió públicamente como tal durante al menos 5 años ininterrumpidos, previos al fallecimiento del asegurado, el derecho existe y es exigible. No hay excusa burocrática válida que lo anule. La segunda vía es más directa e incluso más poderosa. Si durante esa unión tuvieron hijos en común, el requisito de los 5 años desaparece de manera automática. La existencia de un hijo en común es, por sí sola, suficiente para materializar el derecho a la pensión sin condiciones adicionales. Existe, no obstante, una regla que no admite excepciones. Ambos miembros de la pareja debían estar legalmente libres de matrimonio al momento del deceso. Si el trabajador estaba divorciado legalmente de una relación anterior, su pareja actual tiene el derecho absoluto y preferente sobre la pensión. No hay pretexto de escritorio que lo invalide. Para entender el impacto real de estas herramientas legales, permítanme contarles 2 historias. No son alegorías ni ejemplos inventados para ilustrar un punto. Son el reflejo exacto de lo que ocurre en los pasillos de las oficinas gubernamentales todos los días. La primera es la historia de don Alejandro, un hombre mayor cuyas manos y espalda ya cuentan la historia de años de trabajo y sacrificio. Su único sostén económico era su hijo, un trabajador disciplinado que cotizaba bajo el amparo de la ley del 73. Cuando el destino golpeó sin aviso y su hijo falleció de manera prematura, don Alejandro acudió a la institución esperando ese respaldo por el que su hijo había pagado toda su vida laboral.
Lo que encontró fue un sistema que lo miró con indiferencia. Lo clasificaron como padre dependiente de trabajador soltero y le impusieron la condena del 20%. De la noche a la mañana, don Alejandro se vio obligado a calcular si podía permitirse tanto las medicinas para su corazón como una comida caliente ese día. Pero don Alejandro no aceptó ese no como respuesta final. Armado con el conocimiento de esta jurisprudencia, exigió la revisión de su caso. Invocó el principio de igualdad que la Suprema Corte había dictaminado. Obligó a la institución a acatar lo que el máximo tribunal había ordenado. Hoy, don Alejandro no sobrevive, vive. Recibe el 90% íntegro, triplicando sus ingresos y recuperando la tranquilidad que intentaron quitarle. La segunda historia es la de doña Carmen. Ella vivió bajo el mismo techo que su compañero de vida durante 3 años. No hubo ceremonia civil, no hubo acta registrada, pero hubo lealtad, esfuerzo compartido y una hija en común. Cuando su pareja falleció de forma inesperada, doña Carmen acudió a reclamar la pensión de viudez para proteger el futuro de su pequeña. En la ventanilla, la respuesta llegó con la frialdad característica del sistema. Sin los 5 años de convivencia comprobada y sin acta de matrimonio, legalmente ella no figuraba como beneficiaria. La enviaron de regreso a casa con las manos vacías y el corazón destrozado. Pero doña Carmen encontró el escudo legal que acabamos de analizar. Regresó a esas mismas oficinas, no a suplicar esta vez, sino a exigir. Demostró que la existencia de su hija anulaba automáticamente el requisito de los 5 años. Acreditó que ambos eran legalmente solteros durante su unión. La institución, ante la fuerza de ese argumento respaldado por el máximo tribunal del país, no tuvo más opción que ceder. Doña Carmen aseguró la pensión de viudez, garantizando tanto su sustento como el derecho de su hija a una vida digna. Estas 2 historias nos enseñan algo fundamental. El peor error que podemos cometer es aceptar la primera negativa como si fuera la última palabra. No lo es. Nunca lo es cuando la ley está de nuestro lado. Y ahora llegamos al punto más importante de este análisis, porque toda esta información tiene valor únicamente si saben exactamente qué hacer con ella. Este es su plan de acción. Primero, el blindaje documental. Si son padres dependientes que van a iniciar este proceso, necesitan tener en orden las actas de nacimiento originales que acrediten el vínculo familiar, junto con cualquier evidencia que demuestre la dependencia económica total hacia el trabajador fallecido. Sin estos documentos, cualquier gestión se complica innecesariamente. Segundo, una advertencia que puede ahorrarles mucho dinero y una gran frustración. No necesitan intermediarios. Aléjense de los llamados gestores o coyotes que merodean los alrededores de las delegaciones, prometiendo agilizar trámites a cambio de comisiones abusivas. Este proceso es un derecho constitucional y es completamente gratuito. Tercero, y esto es crucial, si al presentarse en la ventanilla el funcionario de turno les niega el derecho por desconocimiento o por inercia burocrática, no se retiren. No eleven la voz, pero tampoco den media vuelta. Exijan que esa negativa les sea entregada por escrito y debidamente fundamentada. Mencionen de manera clara que existe jurisprudencia obligatoria emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la nivelación de pensiones para padres dependientes y sobre el reconocimiento del concubinato. Esa firmeza cambia el panorama de manera inmediata. Cuarto, si actualmente ya están recibiendo ese 20% que el fallo judicial ha declarado inconstitucional, busquen asesoría legal de inmediato, ya sea pública a través de la Defensoría Social o privada. Tienen todo el derecho de interponer un recurso de revisión para exigir que su pensión sea ajustada al 90% conforme a los nuevos criterios de igualdad. Un recordatorio operativo adicional. Los depósitos regulares de pensiones están programados para acreditarse el primer día hábil de cada mes. Tengan esto presente para dar seguimiento puntual a sus pagos una vez que logren el ajuste que les corresponde. Y antes de cerrar, quiero dejarles un mensaje que va más allá de los porcentajes y los documentos. Muchas veces el sistema está diseñado precisamente para hacernos sentir pequeños, para que creamos que llegar a exigir un derecho es lo mismo que llegar a pedir un favor, para que el cansancio y la burocracia nos venzan antes de que nos den la razón. Pero esa pensión que hoy les pido que vayan a reclamar no es una concesión del gobierno, no es un acto de generosidad institucional.
Es el resultado directo de madrugadas frías, de años de trabajo bajo el sol, del estrés acumulado y del sacrificio sin fin de alguien que se fue antes de tiempo. Es el último gran acto de amor de esa persona que cotizó cada quincena pensando en que el día que faltara, ustedes no quedarían desamparados. Reclamar ese 90% que la ley ordena no es un trámite administrativo, es un acto de justicia. Es honrar la memoria de quien más amaron y hacer valer el legado que dejaron. Antes de que se vayan, 3 preguntas para la comunidad que quiero que respondan en los comentarios. Pregunta 1. ¿Ya sabían que existía esta diferencia entre el 20% y el 90% en las pensiones para padres dependientes o fue una sorpresa para ustedes hoy? Pregunta 2. ¿Conocen a alguien de su familia o comunidad que esté recibiendo actualmente ese 20% injusto y que pudiera beneficiarse de esta información? Cuéntenos su situación. Pregunta 3. ¿Han intentado alguna vez reclamar un derecho ante la institución y los rechazaron en la primera ventanilla? ¿Qué hicieron después? Sus respuestas en los comentarios son el motor real de esta comunidad. Cada historia compartida puede ser la guía que necesita otra familia que está atravesando lo mismo en este momento. Y si este contenido les fue útil, suscríbanse ahora al canal Sabiduría Económica y denle like a este video. Es la única forma de vencer al algoritmo y lograr que esta información llegue a los adultos mayores que más la necesitan. Compártanlo en sus grupos familiares, con sus vecinos, con esa persona que saben que está en duelo y que necesita desesperadamente esta luz de esperanza. Manténganse informados, manténganse firmes y nunca dejen de luchar por lo que la historia y la ley ya les reconocen. Nos vemos en el próximo análisis.